Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de saludarles. Cada lunes nos encontramos bajo la lupa en Noticias Paraguay. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Alfredo Boucia, ¿cómo anda? Comandante, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo anda su guaraní? Estamos perdiendo y erramos un penal. Sí, señor. Hola, Andrés Riquelme, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches. Al invitado, a los compañeros, mi respeto a los televidentes. Doctor Antonio Barbo, ¿cómo está? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, un placer estar en este programa y un saludo muy especial a la audiencia. Bueno, debo decir que el doctor Arbo no solamente fue invitado en varias ocasiones, insistimos, por eso está capaz que nos digan, ahora él se va y aparece luego en todos los medios como algunos insinúan, ¿verdad? Gracias y valoramos mucho, doctor, valoramos mucho. Antes de desarrollar el tema con el doctor Arbo, quiero un ratito, por favor, cualquiera de las fotografías que tenga a mano, pasame, por favor. A ver, la primera fotografía. A punto. Puede ser fiscal general del Estado en esta semana. El jueves, El jueves se trata. ¿Por qué? El próximo Parlamento casi imposible tenga los votos como para que pueda acompañar un planteamiento del Poder Ejecutivo. De un Poder Ejecutivo colorado. Si es colorado. Si es colorado. Si es colorado. Y si es liberal, mucho menos va a ser Sandra Quiñones la propuesta, exactamente. ¿verdad? Yo creo que no hay los números, porque el Frente Guazú ratificó que no va a votar. Le escuché a Blanca Ovelar decir que ella, si bien simpatiza con la candidatura de la doctora Quiñones, ella va a respetar la decisión de bancada, que no ha modificado su posición con respecto a la designación de Sandra Quiñones. Así que habría que ver. Yo no sé si con Carlos Amarilla, ahora que apoya a Marito Abdo, yo no sé cuál es la posición de él en este momento. Habría que ver un poco, ¿verdad? Otra fotografía, por favor. A ver. A punto. Está imputado. Imputado. El Contralor General de la República. Por el caso Ibesur. ¿Quién le designa al Contralor? El Congreso. ¿Quién le destituye? El Congreso. ¿Juicio político? Sí. Bueno, puede ser noticia también esta semana Enrique García, aparte de la imputación ya que se realizó la semana pasada. Y una fotografía más. ¿Continúa o no en el Congreso, en el Senado? Hay relación entre Enrique García y Adolfo Ferreiro. Sí. Yo creo que Adolfo Ferreiro le tembló la tierra, diríamos, con el tema de los audios, porque él también habló con Fernández Littman, entonces eso le costó varias explicaciones. Vamos a ver qué opina su electorado el 22 de abril. No, parece que en este Parlamento. No creo que lleguen a la misma medida que González Daer. No sé si González Daer y Oviedo Mato. No creo que renuncie. Si el caso Oviedo Mato significa renuncia. Adolfo Ferreiro, claro, no Ferreiro creo está que de acuerdo. Inminente destitución. Habría que ver. Puede ser noticia. Ponemos la agenda. Doctor, fue ministro de Salud en el 2013. Sí. 2012-2013. 2012 al 2013, aproximadamente 400 días. 400 días. ¿Y es cierto que ahí fallecieron por dengue algo así como 250 personas, doctor? Sí. Fue la epidemia más brava que tuvo el Paraguay de dengue. Es una epidemia que nosotros anticipamos en el mes de agosto, es decir, un par de meses después de asumir la cartera de salud pública. Nosotros anticipamos que iba a venir una epidemia de envergadura porque ya habían pasado, había un incremento sostenido de casos en el 2010, 2011, 2012. No había interrupción de la circulación viral. Y entonces empezamos actividades como, por ejemplo, reuniones con los intendentes, reunión con la gobernación del Departamento Central. Hicimos reuniones con las instituciones, diferentes instituciones del Estado. Hicimos una campaña al interior. Convocamos a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares. Nos abastecimos de insumos, nos abastecimos de sueros. Hicimos compras extraordinarias de insecticidas silenciosamente, porque anticipábamos una gran epidemia, sobre todo por un serotipo que es el dengue tipo 2, que era un serotipo que sabíamos que iba a venir con una virulencia espantosa. Nosotros teníamos
los datos de letalidad de las epidemias anteriores, que eran de cada 100 personas que se internaban, fallecía una. Teníamos que bajar esas cifras. Entonces nos preparamos. Con toda la preparación, tuvimos aproximadamente 145.000 casos, tuvimos 250 muertes, ninguna muerte se ocultó, ningún caso se ocultó, todos los casos eran informados semanalmente, las reuniones del EJI de dengue, que es la coordinación que une diferentes sectores, que serían vigilancia epidemiológica, el CENEPA, los servicios de salud. Yo en persona lo he coordinado durante 90 días sin desatender nuestras funciones y tuvimos en ese periodo 20.000 hospitalizaciones, a ningún paciente le faltó medicamentos, fallecieron 250 personas, la mitad, un 40% por la enfermedad y el otro porque el dengue desencadenó una complicación en aquellos que ya eran previamente enfermos. Cada muerte significó para mí una profunda tristeza, y si bien la letalidad se bajó al 0.02% aproximadamente, una disminución de la mortalidad importante, muy significante, no pudimos evitar que paraguayos hayan fallecido. Recuerdo que cuando se enteraron de la envergadura de esta epidemia a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, habían advertido que el Paraguay tenía que prepararse aproximadamente para 3.000 a 5.000 muertes. No se puede decir de que bajar de 3.000 muertes a 250 sea un éxito, porque cada muerte nos ha pesado muchísimo. Pero hemos tratado, instado a la población, a la comunidad, y bueno, finalmente cuando entregamos el gobierno, entregamos con ausencia de circulación viral en el 90% del país y menos de 8 casos de dengue. Para precisar nomás, si no se hacía lo que se hizo, podía morir mucha más gente, dijo. 3.000 a 5.000 personas. Eso es lo que anticipábamos. ¿Y usted cree que los datos se esconden hoy? Bueno, yo no sé si se esconden, pero fíjese, cuando usted ingresa en la web, en esta época de transparencia, y va a las páginas del Ministerio de Salud, la última cifra que aparecía hasta anoche es la que culminaba el 3 de febrero, y estamos ya en el mes de marzo. Y se reportaba que este año habían en el área central aproximadamente 400 casos de dengue. 400 casos de dengue en el lapso de lo que significaba aproximadamente que habían solo 8 a 10 casos por día, y eso es solo en el Instituto de Medicina Tropical. En el mes de noviembre, el 18% de los pacientes que consultaban por fiebre tenían el diagnóstico de dengue. Entonces nosotros habíamos advertido a las autoridades, el Paraguay la Asunción está empezando una epidemia de dengue. Y eso fue sostenido. Y en el último corte que he tenido, habían revisar de los febriles que asisten al Instituto de Medicina Tropical, el 48% han tenido dengue en la última semana de marzo, de febrero. En esa web, estuve mirando hoy, doctor, confirma el Ministerio de Salud en su sitio oficial que tienen 1.439 casos confirmados de dengue, 3.888 notificaciones en las últimas 3 semanas, 5 fallecimientos por dengue, 1 caso confirmado de Zika hasta ahora. Y hablan de 20.000 hospitalizados. Sí. Eso que dijo hoy el ministro de Salud tempranito en Monumental, en La Lupa. Y hablan de 5 personas fallecidas, cuando que todos ya hablamos de 6 personas, teniendo en cuenta la niñita de 11 años. 21 casos que están siendo investigados que todavía no se y que pueden ser también confirmados como dengue. De fallecidos, no. Digo. De sí. Fallecidos. O sea, de confirmarse el 100% de eso serían 26. En esto es lo que va del año. En lo que va del año. En lo que va del año. Eso es lo que dijo el ministro. Sí. Doctor, estuve hablando con algunos pediatras que trabajan en diferentes instituciones o hospitales públicos y un poco en la misma línea de su denuncia. En noviembre ya empezamos a tener casos
de sospechas de dengue y se alertó, o sea, con datos que se remitía al Ministerio de Salud, se sabía que se venía una epidemia con un clima nuestro, diciembre, enero, lluvioso, caluroso, calor húmedo, o sea, se sabía que explotaba esta epidemia en marzo. ¿Qué pasa, usted que estuvo en el Ministerio de Salud, que no se toman? ¿Es porque se teme un riesgo electoral? ¿Por qué los subregistros? ¿Por qué no hablar con la verdad de los números? Bueno, es muy difícil dar una opinión en vez de las personas que tendrían que explicar esa situación. Yo explico de que desde el punto de vista médico se sabía de que esta situación existía. No hay que ser un genio en salud pública para saber que estaba ocurriendo esto, basta recorrer los hospitales y darse cuenta. Pero lo que nosotros habíamos insistido cuando dejamos el ministerio es que el Paraguay es un país hiperendémico de dengue y nunca dejará de serlo en los siguientes 20 años. Porque el dengue es una enfermedad que depende mucho de los determinantes sociales. ¿Qué significa esto? Mientras existan asentamientos, mientras existan una recolección inadecuada de basuras, mientras existan contaminación de los cauces hídricos, mientras haya escasa participación de la comunidad, mientras existan residuos de agua, mientras existan sistemas de escape de líquidos en toda la ciudad, mientras que las familias mantengan reservorios de agua por falta de agua, digamos, disponible por sistemas de cañerías, el dengue estará en el Paraguay. Y los ciclos, habíamos advertido que los ciclos epidémicos se van a ir acortando cada vez más y vamos a llegar. El futuro es de que Paraguay tenga una conducta epidemiológica similar a lo que tiene Vietnam, a lo que tiene Tailandia, donde ellos están en un brote permanente de dengue. Entonces, a la falta, digamos, de que no se han invertido en los determinantes sociales, basta ir a cualquier asentamiento alrededor de Asunción para tener un perfil completo que facilita la cría del mosquito y la transmisión de enfermedades, no solamente el del dengue, también el Zika, chikungunya, etc. Entonces, ese aspecto es muy importante y no tenía que haber disminuido las campañas de comunicación. Como cuando asume este gobierno, encuentra al país sin dengue, sostienen ellos que dominaron el dengue lo controlamos nosotros. Entonces no hicieron nada. Y yo había advertido, y discúlpeme que lo haga en forma personal, pero en diferentes ocasiones decía de que esto es un comportamiento cíclico, que la enfermedad va a volver a venir. Incluso recuerdo que hemos tenido un congreso importante en Encarnación donde había anticipado se viene una epidemia de que hay que tener en cuenta. Entonces, no se hicieron las cosas y cuando yo estoy diciendo una posición de ese tipo, el problema no es el doctor Arbo, el problema es que la ciencia enseña que así se comporta el dengue. Eso es algo muy importante que debe entenderse. Entonces, cualquier gobierno que se encargue de la salud pública debe entender eso y debe marcar la premisa de la comunicación social, de la integración en las diferentes instituciones. El Ministerio de Educación es muy importante porque debe enseñar a los niños las buenas conductas y las prácticas de higiene y de salubridad y así integrar a las municipalidades, aumentar la conciencia de que tenemos que tener ciudades limpias y el futuro en ese caso puede ser mejor. En la antesala de la disponibilidad de vacunas que pudieran tener. ¿Por qué la fiebre amarilla no es un problema en nuestro país? Porque en el año 2000, las campañas de vacunas contra la fiebre amarilla empezaban en el 2002, cuando desde la Sociedad de Pediatría sostuvimos que había que vacunarse la frontera. En el año 2008, nosotros tuvimos un brote, el primer brote urbano de fiebre amarilla en los últimos 50 años en las Américas, que fue aquí en Laureltí y en San Pedro.
tuvimos 28 casos aproximadamente, pero generamos, tuvieron la generosidad y honrarme en coordinar esa lucha, y aproximadamente 2 millones de paraguayos fueron vacunados en menos de 4 semanas. Yo recuerdo, doctor, sí. Y no se tuvo campaña. Y en menos de un mes se cortó la epidemia. Eso no existe todavía con el dengue. Perdón, que porque no hay vacuna, doctor. En el 2007, doctor, sí. Usted fue llamado por Nicanor Duarte Frutos, creo que hace poco nos recordó. Antes sí. de este caso de fiebre amarilla también. Mismo. Y hoy recordábamos en la radio, doctor, aquella cantidad de personas que hacían fila y cola para 2 vacunarse. millones. Hasta fue... llamó la atención de la prensa extranjera que vino a hacer su contacto porque todo el mundo hablaba de fiebre amarilla en ese momento. Sí, yo recuerdo como anécdota que estábamos reunidos, ya me habían, el doctor Nicanor Duarte me había invitado a participar, era una cuestión nacional, patriótica, había que trabajar por el país. Recuerdo que los representantes de la OPS habían dicho que no era urgente la vacuna, que teníamos que confirmar, le habíamos dicho de que no podíamos esperar. Nos habían dicho que no había vacunas y sabíamos nosotros, porque ya habíamos hecho unas investigaciones, que había un fondo de vacunas disponibles para emergencias y pudimos conseguir. O sea, nos costó. Fueron sesiones de duras peleas que hoy puedo decir que si se hubiera retardado hubiera sido una tragedia. Ahora, doctor, ese no es el caso hoy, es decir, hoy en materia de dengue no hay posibilidades. Pero uso ese ejemplo para decir de que, ¿por qué en fiebre amarilla no es problema? Porque todavía en el dengue no tenemos una vacuna que tenga la disponibilidad amplia. Que decir, bueno, nos vacunamos y termina, que el mosquito puede seguir. Porque la vacuna licenciada actualmente ha mostrado que es altamente eficaz en aquellos que ya tuvieron dengue. En aquellos que no tuvieron dengue, la recomendación actual es no aplicarlos. ¿Por qué? Porque existe una chance que si se enfermara la persona pudiera hacer un cuadro más severo. Sabemos nosotros que en el mes de abril se reúne la Organización Mundial de la Salud, va a analizar los nuevos datos, entonces ahí podemos tener más información. Pero la medicina siempre tiene buenas noticias para estas situaciones. Otra industria farmacéutica, Takeda, está en una fase 3, esa sería una fase bastante avanzada del desarrollo de vacunas. Nosotros estamos esperando que los resultados se publiquen y tengan el criterio de la crítica y todos los demás a finales de este año, estamos hablando del 2018, y si son estudios que se están haciendo en Panamá, en Colombia, en Brasil, si esos estudios muestran que es eficaz, tenemos una gran herramienta. También hay otra vacuna que está siendo trabajada por el Instituto Butantan, con la firma Merck de Estados Unidos, también está siendo muy promisoria, es decir, con una dosis de la vacuna ha demostrado en estudios iniciales que puede ser altamente protector. Entonces, hasta tanto tengamos una herramienta de eso, debemos trabajar en todos los otros aspectos, en comunicación. Eso le iba a preguntar, doctor. La vacuna está por verse. Hay cosas que son el plan de educación a largo plazo. Ahora, estamos en medio de un momento crítico y hoy debatíamos a la mañana en la radio cuál es la responsabilidad que tiene el ministerio, además de la comunicación solamente, en el sentido de tener el liderazgo suficiente como para organizar una reunión interinstitucional que pueda abordar el problema de diferentes aristas. Además de esa, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el ministerio, además de la comunicación? Bueno, el ministerio tiene mucha responsabilidad. En primer lugar, así como bien usted lo dijo, debe liderar. Eso es algo indiscutible. Ninguna secretaría puede liderar, porque es un concepto de salud y un concepto holístico, es decir, integral. El Ministerio de Salud tiene la visión plena de lo que debe ser eso. Porque prepararse para en este momento, el desafío más importante para cualquier gobierno es que el número de afectados sea el menor posible. Nosotros tenemos a partir de ahora por lo menos 12 semanas de intensa actividad de dengue que se va a abatir solamente cuando venga el frío. Ahora, doctor, el panorama epidemiológico actual es comparable al de 2012. ¿Es así de grande la amenaza? Todavía no, pero puede ser así. Estamos en el medio.
puede dispararse. Debe tenerse en cuenta que viene la Semana Santa. La Semana Santa es un momento en que hay mucho desplazamiento. Entonces, deben tomarse todas esas medidas, hacer ya la campaña de quiénes pueden viajar, quiénes no deben viajar. Ese es un aspecto muy importante con respecto a esto. Es decir, la otra responsabilidad que tiene el Ministerio es preparar a los hospitales. No ha habido una educación de los médicos. Ustedes saben de que cada año se integran aproximadamente entre 500 y 800 nuevos profesionales. Todos necesitan capacitación permanente de esto. Es algo también de que debe enfocarse. En este momento, el Ministerio de Salud debe capacitar a la gente, debe capacitar al personal de salud. ¿Por qué? Porque para disminuir las consecuencias debe haber un diagnóstico y debe haber una capacitación de las personas. Las familias deben saber de que el dengue probablemente puede ser, en la gran mayoría de los casos, una enfermedad leve. En algunos casos va a ser moderada o severa y en muy pocos casos causará la muerte. Siempre y cuando haya una atención precoz, permanente y adecuada. ¿Cómo saber si alguien o en la familia hay un enfermo con dengue? ¿Cómo saber si esa persona está en riesgo o no? Hay algunos factores, por ejemplo, la edad. Si se trata de un niño menor de 1 año o un adulto de más de 65 años, el dengue puede ser severo. No importa cómo se presente. Si se trata de una embarazada que ya está en el 2º o 3er trimestre, o un obeso, o un cardiópata, o alguien que tenga una enfermedad pulmonar, o un obeso, el dengue, o alguien que toma cortisona, el dengue puede ser grave. Esos pacientes deben estar observados en el hospital mientras dure su enfermedad. Pero por otra parte, cualquier persona que, por ejemplo, empieza a tener dolor abdominal en el marco del dengue, empieza a vomitar repetidamente, empieza a tener o se desvanece cuando va a ir al baño, o empieza a tener un carácter, un cambio de la conciencia, es decir, se vuelve irritable o se duerme de más o empieza a tener sangrados, esos casos deben ir inmediatamente a asistirse, aun cuando el médico o la enfermera no lo haya dicho. Entonces, si la comunicación es importante y la familia saben, entonces es fundamental ese aspecto. Circuló un video donde el ministro decía que síntomas de alarma son dolores de codos, dolores de huesos. No, esos no son síntomas de alarma, esos son síntomas del dengue. Los síntomas de alarma son esos que los mencioné, que obligan a que uno o que la familia estén permanentemente en contacto y hospitalizados. Son aspectos fundamentales. Si tiene otros dolores, porque está complicado. No, es la parte que... No, porque usted dice, si te duele el codo, eso es dengue. Claro. Pero si hay otros dolores... Dolor abdominal el marcador. Bueno, y ahí está el... Claro, por eso es que es importante que la ciudadanía, a mí me parece este programa es extraordinariamente importante porque es de amplia difusión, porque sirve también para docencia. Claro. Hablando de docencia, doctor, sí. La literatura médica muestra en casi todos los países que en las epidemias, durante los primeros días o semanas, hay más muertes que en las subsiguientes. Y en parte eso se atribuye a que todo el equipo de facultativos, médicos, enfermeras, empiezan a adoptar masivamente los protocolos correctos de tratamiento del dengue, y que los primeros casos son justamente porque estos no fueron suficientemente difundidos en el campo médico. Y yo veo, como usted dijo, una enorme cantidad de médicos que se están incorporando a las guardias de urgencia de hospitales públicos y privados, a los cuales no sé si se les da el suficiente entrenamiento. Con seguridad en los últimos 3 años no hubo capacitación con respecto a esto. La Sociedad Paraguaya de Pediatría siempre ha capacitado, incluso mañana tenemos un evento importante de dengue dentro de lo que es, no existe evento que haya realizado la Sociedad Paraguaya de Pediatría donde el tema dengue no haya sido un tema fundamental, porque nosotros sabemos de que este es un problema, es nuestra problemática. Entonces, y la capacitación debe ser permanente, o sea, en las unidades de salud familiar, en los hospitales del interior, en los distritos diferentes. Hay comunidades silenciosas.
en diferentes etapas que han tenido dengue. Entonces los médicos del interior también necesitan capacitarse. Es muy importante. Doctor, tengo que hacer una pausa, pero quiero, con relación a lo último que ocurrió, que es el caso de la niñita de 11 años. Si ustedes saben algo más, con todo el respeto del mundo que merece toda familia que pasa por una situación como esta, si saben algo más, ella estaba internada, estaba con algún tipo de control, tenía síntomas de dengue, fue internada creo que el viernes al sanatorio La Costa. Carlos, yo justamente le iba a consultar para al tratar de doctor entender un porque poquitito. el doctor citó algunos casos en los que el dengue puede venir a contribuir un problema ya preexistente, ¿verdad? Entre esos problemas, doctor, se puede agregar, porque me contaron que eso ocurrió en el caso de la niña de 11 años, que ella había tenido un problema anterior que tenía las defensas muy bajas, que hizo que quedara con las defensas muy bajas y en ese momento aparece el dengue. Por eso ese desenlace, ¿verdad? Cuando una persona tiene un problema que hace que las defensas le queden bajas, ¿qué debe hacer esa familia para evitar, o si es que sabe que además tuvo el dengue, qué recomienda usted que haga y qué tienen que hacer los médicos en ese caso? Porque no es un caso cualquiera, tiene una altísima probabilidad de que termine con un desenlace como esa combinación, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que el término de defensas bajas es un término es mucho de la imaginación muy popular vago. en términos prácticos. Hay enfermedades y medicaciones que alteran las defensas corporales. El doctor Boucia es un prominente hematólogo en el Paraguay y sabe que los pacientes que reciben quimioterapia por el cáncer, los que reciben corticoides, tienen una alteración de su estado inmunitario que hace que la enfermedad sea más grave. Por eso es que el hecho de recibir corticoides o estar en quimioterapia es un factor que hace que el paciente con dengue tenga que hospitalizarse. La otra situación, los pacientes desnutridos también pueden tener o los obesos, los dos extremos pueden tener una evolución que es más importante, pero también hay que tener en cuenta que sin importar ninguno de todos los factores que mencionamos, los virus tienen una conducta errática. Y en diferentes situaciones, un virus que es, por decirlo, inofensivo, puede localizarse en algún órgano vital y entonces se inicia una catástrofe final de la vida, por ejemplo, y eso sucede con el virus del dengue. Puede localizarse en el cerebro y dar algo que se conoce con el nombre de encefalitis. Puede localizarse en el hígado y producir algo que se llama hepatitis fulminante. O puede localizarse en el corazón, que es lo que ocurrió en el caso que usted preguntando, y da algo que se llama miocarditis fulminante. A veces, con las medidas de soporte, pueden superar el cuadro, pero a veces ni la encefalitis, ni la hepatitis, etcétera, son causas conocidas de muerte en pacientes con dengue, y esa forma clínica, que no depende de la presión, no depende de la hidratación, se llaman formas de dengue visceral. Y son graves. Representan, de la experiencia que nosotros tenemos, aproximadamente el 2% de los casos. Y uno no se da cuenta de eso, doctor. ¿Cómo es? O sea, quiero ser un poco más, no sé si práctico o sencillo, como papá, como mamá, ante una situación como esta. Porque supongo que... Sí, se puede uno dar cuenta, es lo que mencionamos. Cuando un paciente empieza a presentar trastornos del sensorio, es decir, alguien empieza a tener una alteración de su lucidez, o se duerme de más, o empieza a estar irritable, incoherente, no reconoce a las personas, ojo, el virus se puede estar instalando en el cerebro. Cuando una persona con dengue empieza a tener una coloración amarillenta de los ojos, empieza a tener sangrados, entonces, ojo, puede estar afectándose el hígado. Y cuando una persona empieza a tener manifestaciones de caída de la presión arterial, puede ser por falta de líquidos, pero también puede ser porque el corazón, al desfallecer, no bombee con la suficiente fuerza que hace que la presión disminuya, y al no haber presión, los órganos vitales no son adecuadamente
irrigados por sangre y se produce las consecuencias que pueden producir el final de la vida. Vamos a hacer la primera pausa, por favor. El doctor Antonio Arbo está compartiendo con nosotros Bajo la Lupa esta noche y aprovechemos al máximo esto que tiene que ver con una orientación, con una recomendación, con todo lo que uno tiene que saber y conocer, más allá de quién, y vamos a hablar también de eso, de quién a lo mejor no hizo lo que tenía que hacer. Entendí que el Ministerio tiene la principal responsabilidad, o creo que todos coincidimos con eso, pero hay otros sectores también que deben colaborar. Y ya hablamos de eso en un ratito nada más. Paraguay, ¿qué puso el presidente de la República en las redes sociales, por favor? Fue en el transcurso de esta jornada. Dice, di instrucciones al ministro de la SEAM, Rolando de Barros, de intervenir todos los municipios que incumplan con las acciones de mitigar la propagación del dengue. Todos juntos combatimos este flagelo. Nosotros decíamos esta mañana, ¿por qué Rolando de Barros tiene que esperar que alguien le diga lo que él tiene que hacer? Claro, porque él esta mañana estaba diciendo. Sacó un comunicado diciendo que la gente, pidiéndole a la gente que si tiene conocimiento de algún caso, entonces la denuncia. Bueno, y después ahora el presidente le dice, él le tiene que facilitar la tarea al presidente. La acción, pues en este caso, no una actitud pasiva. Pero el doctor explicó acá, hay un compromiso de salud pública. Salud pública tiene que, hablábamos también de eso, del liderazgo, de la necesidad que se lidere, que se convoque, que no se le deje en paz a la gente, ¿verdad? Pero también hay otros sectores. Yo creo que los municipios del Departamento Central están, es lamentable, terrenos baldíos, cómo están las calles, avenidas, yo el tema de la recolección de basura. Yo rescaté una frase del doctor Arbo cuando era ministro y decía, el Ministerio de Salud no puede recoger la basura ni limpiar los cauces hídricos. Esa no es la función, ¿verdad?, del Ministerio de Salud. No es la función del Ministerio, pero el Ministerio debe liderar. Claro, y el Ministerio le tiene que decir a todos qué hay que hacer. Integrar. Hay que informar, hay que comunicar qué va a pasar, todo tiene que hacer el Ministerio de Salud. Pero otra gente también tiene que ayudar. Bueno, la participación de la comunidad es fundamental. Si la comunidad no participa, ningún esfuerzo puede ser útil. ¿Y cómo se puede hacer para que la comunidad se integre? Bueno, hacer reuniones con las comisiones barriales de los diferentes municipios. Nosotros hemos hecho reuniones con los comités barriales de Fernando de la Mora, Lambaré, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo. Hemos ido a hablar con la comunidad y ellos fueron replicando ese aspecto. Igualmente es importante las diferentes organizaciones sociales, los cooperativistas, los estudiantes universitarios, el Rotary Club, el Club de Leones, todos participan dentro de un aspecto de concienciación de toda la comunidad. Y también en forma personal, que las familias, al vecino, al que está enfrente, bueno, hagamos todo, porque esto finalmente nos afecta, porque una persona puede ser muy responsable en su casa, tener su hogar libre de criadero de mosquitos, pero hay que tener en cuenta que el mosquito vuela a 100 metros. Ahora, doctor, también en esa parte le agrego, muchas veces las campañas de concienciación están destinadas al momento crítico que se está viviendo, a solucionar el problema epidemiológico que en ese momento se presenta. Pero en realidad lo que debe entender la gente es que eso debe ser un hábito definitivo, no ir limpiar una vez, 2 veces, como dijo usted, pasa el dengue y después volvemos a las mismas costumbres perversas que hacen que se facilite nuevamente otro ciclo epidemiológico, sino que tiene que ser un hábito que definitivamente incorpore la gente para evitar que vuelva a ocurrir o por lo menos para mantener por un tiempo mucho más prolongado a raya el problema. Sí, usted tocó un aspecto muy importante que es el mantenimiento de las prácticas saludables. Eso está demostrado. Es un trabajo que hizo un gran investigador mexicano, el doctor Onofre Muñoz. Él demuestra que en las medidas de salud pública, cuando uno impacta en la comunidad, esas medidas duran no más de 1 año. Si uno no es recurrente, esas medidas decaen y se vuelve al estado anterior. Claro. Les voy a usar como el ejemplo la influenza. Usted sabe que en la etapa de epidemia uno enseña la etiqueta de la tos, enseña de que debe lavarse frecuentemente las manos,
de que si uno tocó secreciones nasales hay que lavarse las manos, etc. Pasa la epidemia y todo vuelve a ser como era antes. Entonces, en salud pública, las campañas de comunicación son muy importantes porque finalmente salud pública es prevención y promoción de la salud. Cuando en salud pública estamos tratando de enfermos, es el fracaso de toda la cadena que venía anteriormente. Entonces, esos aspectos son críticos en el funcionamiento del sistema de salud. Doctor, ¿hay algún país que dé un ejemplo de cómo se combate al dengue? Uno puede decir, bueno, vamos a copiar lo que hacen ellos, porque en Paraguay, aparte que tenemos instituciones débiles, los ministerios que se dedican más a la politiquería que a su trabajo, aparte tenemos un alto porcentaje de semianalfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cóctel explosivo el que tenemos en Paraguay para trabajar en prevención y en educación. ¿Hay un país con circunstancias similares a las nuestras que combate exitosamente o por lo menos dándole pelea al dengue? Bueno, el estado de Florida en Estados Unidos es un ejemplo. El estado de Florida tiene las mismas condiciones climáticas nuestras, tienen clima cálido, humedad, fuentes de agua, pero no tiene los asentamientos que tenemos. Han solucionado el problema de la recolección de residuos, han solucionado el problema del tratamiento de los residuos, han solucionado el problema del abastecimiento de agua, y por eso insistía Pero el primer mundo, doctor. Por eso insistía de que el combate contra el dengue pasa mucho por la mejoría de las condiciones de educación de la población y la inversión social. Es decir, nosotros podemos en este momento tener una campaña de comunicación muy importante, vamos a tener el involucramiento de la comunidad, la gente va a tener todos los cuidados para no tener fuentes con agua que permitan la cría del mosquito, pero si nosotros vamos a recorremos las diferentes cuadras, vamos a ver de que eso va a ser siempre insuficiente. Tenemos que invertir, tenemos que asegurar hábitats adecuados, tenemos que asegurar la provisión de agua potable, tenemos que recolectar adecuadamente todas las basuras de la comunidad y tenemos que participar activamente en la educación. Es una costumbre nuestra de considerar que la calle ya es el basurero. La calle no es el basurero, pero entonces ese cambio de conducta se logra educando a los niños. Por eso es que también uno de las líneas de acción, porque cuando uno habla de manejo holístico, está hablando de manejo integral, no solamente de una sola cosa, son demasiadas cosas que hay que integrar para tener una respuesta efectiva. Lo que sí tenemos que saber que ahora estamos con este problema y ya hay que mirar hacia adelante. Sabemos quiénes son los responsables, sabemos lo que no se hizo, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer de aquí en adelante? ¿Qué tenemos justamente con tantas epidemias sucesivas de dengue en los últimos 10 o 15 años y con 4 serotipos? ¿Qué idea epidemiológica tenemos del porcentaje de la población que está inmunizada contra algún tipo de esos serotipos? Y recordar, me parece interesante, el riesgo de tener un segundo o tercer dengue, ¿cómo es la inmunidad? Bueno, la última parte de la pregunta es la de más fácil respuesta, es decir, se sabe de que aquellos que tuvieron un episodio de dengue porque el virus del dengue tiene 4 serotipos, el 1, 2, 3 y 4. La infección por un serotipo da protección contra el mismo serotipo y de por vida. Pero con respecto a los otros serotipos, el hecho de haber tenido una infección hace que la siguiente puede tener el riesgo, puede ocasionar un riesgo de tener una enfermedad más grave. No es eso matemático, estamos hablando de incremento del riesgo. Es decir, una persona que ya ha tenido dengue vuelve a infectarse por un serotipo que va a ser diferente y esa persona puede tener una enfermedad más grave. No es, digamos, ni con mucho, son la mayoría de los casos. Es una minoría, pero sí es existente. Pero ahí ya está inmunizado contra 2 serotipos. Y vendrá un tercero y vendrá un cuarto.
y cada vez más, y cada vez con mayores posibilidades. Depende, porque, y ahí voy a la primera parte de la pregunta, hay serotipos que son más severos. El serotipo 2 es universalmente el más severo. El serotipo 1 habitualmente es más leve y es el serotipo en el cual, digamos que ha circulado más en el país, porque circuló en el 89, circuló en el 2000, circuló entre el 2009 y 2012. En el 2012 y 2013 fue sustituido por el 2. Vuelve a circular en el 2016 y actualmente es prácticamente la totalidad de los casos. Solamente hay un caso del serotipo 2, el resto han sido el tipo 1. Si no tenemos más casos, es porque mucha gente ya está inmunizada. Entonces, eso es un aspecto a que tener. No sabemos, ni existe forma de predecir en qué momento vendrá el siguiente serotipo, pero sí sabemos de que hay que tener en cuenta que la gente que se enfermó en el 2007, fue por el serotipo 3. A partir de ese momento, se enfermaron 200.000 personas aproximadamente, pero hay que tener en cuenta que cada año se incorporan a la cohorte nacional 150.000 personas. En 10 años hay 1.500.000 personas más los 4 millones que no hubieran tenido. Entonces, en este momento, gran parte de la población es susceptible para el serotipo 3. Lo mismo ocurre con el serotipo 2. Desde la última epidemia ya han pasado 5 años. Hay 750.000 personas más que se han incorporado a la población nacional. Eso ninguno de ellos ha tenido. Entonces, tenemos una población altamente susceptible para los otros serotipos. El 4 ha circulado muy poco, la gran mayoría de la población es susceptible, pero tampoco no es causante de enfermedad muy severa. En general, el mayor temor está en el 2, en el 3 porque ha tenido un comportamiento que ha tenido mucha afectación de órganos, y eso se ha visto en Río de Janeiro y después en Asunción, en Paraguay, y son aspectos que vamos a tener. Es decir, tenemos que prepararnos para otras epidemias porque esta va a pasar cuando venga el frío. Pero quisiera decir, nosotros no podemos seguir contando muertos. Tenemos que hacer todos los deberes para disminuir los efectos que pudieran tener epidemias de dengue. ¿Qué diferencia hay entre el escenario que usted tuvo y el actual como para encarar una campaña preventiva, doctor? El escenario fue un serotipo muy severo. El escenario actual es un serotipo más benigno con gran parte de la población inmunizada, entonces se espera que no sean tantos casos. Pero de todas maneras, el dengue es impredecible, lo que hoy decimos puede mañana o pasado no ser cierta, entonces debemos trabajar intensamente para disminuir al mínimo la población de mosquitos, para que las personas estén muy conscientes de lo que es el dengue, hayan aprendido lo que son los síntomas de alarma, para que el personal de salud esté capacitado, asegurar que no falten insumos en los hospitales. Por ejemplo, medidas muy simples que todavía la gente no se adhiere a esas prácticas porque no se les ha dicho repetidamente. En los primeros 5 días esté debajo de un mosquitero, pero usted va y las personas tienen el dengue, nunca están debajo de un mosquitero. Entonces, si todos sabemos eso, es muy importante. La misma familia lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque una persona que está en los primeros 5 días de la enfermedad tiene el virus en sangre. Si viene un mosquito no infectado que está en la casa, ese mosquito adquiere el virus y a los 8 días aproximadamente empieza a tener virus suficiente para transmitir a otra persona. De ahí que el hecho de que un mosquito pique a un enfermo no significa que al picar a la siguiente va a transmitir la enfermedad de uno a otro, excepto que el mosquito ya tenga el virus, entonces sí, porque el mosquito dura aproximadamente 30 a 60 días, es decir, un mosquito infectado tiene su actividad y durante todo ese tiempo puede hacer estragos. Doctor, y paralelamente a todo lo que se recomienda, a veces no de la forma que se tiene que hacer, está esto de la gente que busca algún tipo de medicamento fuera de lo que... Claro, por ejemplo, el mamón, a la hoja de mamón. Pero acá hay una señora que me está escribiendo hace un mes y no quiero ser irresponsable con esto, pero da la impresión hasta que yo ya no quiero que la gente se cure del dengue, que por eso no difundo.
Ella me habla, doctor, y le pido mil disculpas si estoy diciendo cualquier cosa, porque el burro cagá, me dice. Y según ella, es santa solución, y me cuenta todo lo que hay que hacer y me pide que yo le cuente y le diga a toda la gente que con eso se soluciona el dengue. Yo ¿Qué se hace con este tipo de cosas? Le iba a preguntar al doctor Arbo, en un país con una alta cultura de la medicina natural, ¿verdad? Entonces que hasta para el cáncer la gente prueba determinadas hierbas y bueno, y con este tema del dengue, bueno, en las redes sociales corren los test de tal hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que usted llegó a hablar de la hoja de mamón, sí, que es un poco la medicina más citada, natural más citada en estos días. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad que empezó en el Paraguay en el 89, es decir, que los guaraníes no pudieron haber tenido experiencia en dengue. Entonces, sin desmeritar a la medicina herbaria, existen esfuerzos y existen estudios que analizan diferentes medicamentos o diferentes productos naturales que pudieran impactar. Una de ellas es el agua de preparado o el té preparado de hojas de mamón o papaya, como se lo conoce. Ese extracto tiene habitualmente, es rico en antioxidantes, en flavonoides, etc. ¿Existe alguna publicación en revistas, digamos, de medicina herbolaria, donde en algún estudio se reporta que pudiera incrementar el número de plaquetas? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el problema que tienen todas las medicinas, la medicina herbolaria, es que la extrapolación de los componentes no tiene una sistematización, es decir, uno nunca puede saber si los componentes de un té preparado hoy, mañana es, porque depende de la cantidad de hojas, etc. Pero lo que más preocupa es que pueda haber efectos adversos en algunos pacientes, por ejemplo, los que toman anticoagulantes. Entonces, la población digamos, debe ser muy cauta en tomar esta información, y lo más importante en el dengue es decir que tiene tratamiento, que el tratamiento es la hidratación adecuada. Es decir, el paciente tiene que hidratarse. El niño que se alimenta al pecho, tomar pecho todo el día. El adulto tiene que tomar líquidos suficientes. Es un aspecto importante que no tenga esos sueños de 8 horas, que se despierte cada 2 a 3 horas o lo despierten cada 2 a 3 horas, que consuman 250 a 300 cc de líquidos. Entonces, el paciente está siendo bien hidratado y protegido mientras dure la enfermedad. Vamos a hacer otra pausa, por favor, y seguimos hablando con el doctor Antonio Arbo esta noche bajo la lupa aquí en Noticias Paraguay. Yo recuerdo, hablando totalmente de otra cosa, que alguna vez el director del penal de Tacumbú fue llevado preso. ¿Cómo? ¿Recuerdan ustedes un caso? ¿Cómo? El director del penal de Tacumbú salió incluso en tapa de diario, esposado. Yo no sé si tenía que hacerse ese procedimiento o no. Sí. ¿Bacaro no era el apellido? Creo que sí. Y ahora estoy leyendo ultimahora.com, esto ya se dio a conocer esta tarde. Detienen a comisario por intento de robo de evidencia. Previo cuál sería alguno. Y no solamente eso, ordena captura de 14 policías en Curuguatú. 14 policías en Curuguatú con orden de captura. Y ya detenido el comisario. ¿Y quién les va a detener si tanto son ellos? Y sí, orden de captura por el hecho. Fue detenido por efectivo de la comisaría 14 alrededor de las 2 de la tarde. El personal de ayudantía corroboró los datos de su sistema y procedió a la detención. ¿Qué? Ellos pueden hacer como la Corte Suprema para la inmovilidad. Yo te detengo a vos, o le detenés a ese. A ver, ¿qué no, pero muy bien la policía. Si eso pasa, quiere decir que sus mismos camaradas están investigándole a ellos mismos, ¿verdad? O si no, no se iba a pero y la fiscalía. Y la fiscalía. Y la fiscalía con los policías, no. Ahí tenemos imágenes de este tema. En Curuguatú. Hablando de tarjeta envenenada, no hay droga de efecto inmediato. Famoso tema del fin de semana también. La tarjetita. La tarjetita. No pasa nada. Y dice, no hay droga. Esos son los casos que alimentan las leyendas urbanas. Sí. ¿No? Y esto todo se comunica por las redes sociales. Sí. Y se arma un alboroto. Le hace un flaco favor a se las le redes hace perder sociales. tiempo a la policía
Ya la prensa traga el curiyú. Y la prensa traga el curiyú como viene. Sí. Ahí están las imágenes de... porque a mí me llamaba mucho la atención y le preguntaba hoy a los compañeros temprano. El que está en la camioneta color bordó le pasa una tarjeta a uno de los playeros y supuestamente ese playero le da a otro playero y el otro playero le da a la señorita que está en el auto. Pero a ninguno de los playeros le hizo efecto y ninguno tenía guante, como para decir que tenía algún tipo de protección. Pero sí a la señorita. Y se armó un escándalo, doctor. Sí, pero claro que sí, pero con respecto a que nada puede ser el anthrax. Claro, sí, claro, que se puede hacer, se puede hacer. Sí. Existen formas, o sea, existen situaciones de peligro a través de... Polvos. Exactamente. Doctor Arbo, usted dijo el año pasado en algún momento una frase que suena a política partidaria, pero que no tenía un ápice de eso. A la salud pública le falta contenido ideológico. Cualquiera podría pensar que tenía una significación política, ¿verdad? Sin embargo, no. Se refería a otra cosa, ¿verdad? Sí, cuando hicimos esa aseveración, nos estábamos refiriendo de que el gobierno de salud pública debe tener una visión hacia dónde uno quiere llevar la salud. Y esa visión tendría que ser continuada, si el objetivo es muy bueno, aun cuando se cambien todas las autoridades principales. Y yo creo que en este momento, si uno haya analizado lo que ocurrió en este quinquenio que está finalizando, es cuál era la visión de salud del gobierno que se va, uno no puede identificar una visión de salud. Porque la visión de salud no es construir un hospital más, no es comprar más incubadoras, Ambulancias. no es más ambulancias. Entonces, insistíamos que por lo menos en mi visión, el gobierno de salud debería buscar la cobertura universal en salud de la población. ¿Qué implicaba eso? Que cada paraguayo o paraguaya, cuando tenga un problema de enfermedad, pueda tener la asistencia que requiera sin importar la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos actualmente de que la calidad de salud depende mucho de la capacidad de gasto de bolsillo. Es decir, en este país aproximadamente el 67% del gasto en salud depende del bolsillo de la gente. Perdón, doctor, no sé si estoy entendiendo bien, pero se parece mucho, en otras palabras, a lo que Esperanza Martínez había dicho, salud gratuita, o no es lo mismo. Creo que el objetivo va a lo mismo, pero existen algunos matices que debe considerarse. Entonces, es garantizar que la población tenga en el momento que lo requiera la asistencia, sin importar el gasto de bolsillo. Entonces ahí entra la otra parte que lógicamente debemos consensuar los paraguayos. ¿Cómo hacer sostenible un sistema de salud que garantice una cobertura universal de salud para todos los paraguayos y paraguayas que viven? Entonces, una visión puede ser, el Estado debe asumir todos los costos. Eso implica que también debe ir en esa visión aparejado a un cambio totalmente de la estructura de financiamiento del Estado. Modelos de países que han tenido este método, que no solamente son países de izquierda, son países de derecha, por ejemplo Malasia, Corea, donde Canadá, Inglaterra, donde el impuesto a la renta está arriba del 40%, entre el 40 y 60%. Entonces el Estado recauda suficiente cantidad de dinero y puede garantizar a toda la población que tenga el sistema de salud que lo requiera. En países como el nuestro, el Paraguay tiene en este momento una de las presiones tributarias más bajas del continente. Entonces, plantear un sistema de salud que pudiera dar, ambicioso, que pudiera dar esa cobertura, necesitamos consensuar de dónde saldrá el dinero. Si ese dinero va a salir del pago de impuestos, de la contribución a través del impuesto a la renta, o utilizar sistemas mixtos,
que algunas personas con capacidad de pago que no están, digamos, capitalizando en el Instituto de Previsión Social, paguen a un sistema de salud para la atención, y eso es una conciencia ciudadana, es decir, todos aportan para un sistema que garantice para todos. Se excluyen los deciles más pobres de la población. Que eso hay herramientas sociales que permiten establecer quiénes pueden aportar o quiénes pueden no aportar, es una visión que tenemos, pero esa discusión nosotros lo iniciamos, tenía que haber continuado y debería haber seguido, y debe instalarse nuevamente. Doctor, justamente creo que hay herramientas legales como el Fondo para Enfermedades Catastróficas y otros que no se aplican. Y eso es muy lamentable, porque el Fondo Nacional de Recursos Solidarios en Salud se promulgó en el año 2011, pero ustedes saben que una ley para poder ser implementada debe estar reglamentada. Cuando nosotros accedimos a la cartera de salud, percatamos ese aspecto y hicimos todo el esfuerzo para que saliera el decreto reglamentario. Se trabajó intensamente. El doctor Rubén Soski, que estaba en la Dirección de Planificación, convocó a un expectable grupo de académicos, profesores, representantes de sociedades científicas. Entonces emergió digamos, el instrumento, que es muy importante que la población sepa que cuando existe un gasto catastrófico en salud, un cáncer, una intervención cardíaca, no pueden venir al programa de Carlos a pedir que todo el mundo contribuya, es decir, que es la costumbre actualmente, ¿verdad? O pueden venir, pero eso no es. No debe ser así. No debe ser así. Y el Paraguay ya tiene esa herramienta, pero esa herramienta no se implementó. Entonces, ¿quién es el responsable de no haber implementado una herramienta que ya existe? Entonces, eso es un aspecto muy importante que debe tenerse. Igualmente, tenemos otra herramienta, sobre eso, la ley de las drogas del cáncer. Perdón, para completar la pregunta Sí. anterior nomás, ¿y qué pasó en este quinquenio del nuevo rumbo con Sí. respecto a esos paradigmas que dijiste antes, doctor? Yo no he visto. Si ustedes lo han visto. Y cuando usted menciona esos fondos, ¿de qué monto? Ya, usted, para repetir, doctor, alguna vez ya nos mencionó qué cantidad de dinero más o menos se podía tener a través de esos fondos. Y en la integración del fondo pueden fallar algunos datos, pero eran más o menos 30.000 a 40.000 salarios mínimos que iban a ser aportados por Itaipú de Yacyretá, 20.000 salarios mínimos que iban a ser aportados por el Estado. Era el 5% del impuesto al tabaco y a bebidas alcohólicas y el 50% de los premios no retirados de juego al azar. De entrada era un fondo de más de 20 millones de dólares. Año. Por año. En esta cuestión de la cobertura de salud, que no sé la cifra exacta actual, pero supera apenas seguramente el 60, no sé si llega al 70% de la población paraguaya. Uno de los avances que se tuvo fueron las unidades de salud familiar. Y aparentemente también eso se quedó estancado en este gobierno. En este momento hay 2 millones de paraguayos que no tienen un acceso a la salud. ¿Qué significa no tener acceso? ¿Enfermarse y no tener nadie vestido de blanco o algo que parezca un Totalmente puesto de desapercibidos salud? por el sistema. No tienen forma de consultar, no tienen forma de tener ninguna medida de prevención. Y la visión era de que por año se vayan instalando aproximadamente 50 a 100 unidades de salud familiar. Entonces, al terminar este quinquenio, prácticamente quedaban ya 500.000 paraguayos sin cobertura. En todo este quinquenio se instalaron 50 unidades de salud familiar. Esa fue, digamos, ahí hubo un retroceso. Creo que el gobierno que asuma debe tomar con seriedad ese aspecto, porque no se puede, no se puede tener un país con demasiada inequidad. No se puede, no es éticamente permitido. No está éticamente permitido eso. En su carácter de ministro de Salud, ¿hizo alguna vez un cálculo de qué porcentaje del presupuesto general de gasto de la Nación
tendría que ser destinado a salud como para, de alguna manera, ser eficiente, llegar a toda la población? ¿Hizo ese cálculo matemático, doctor? Sí, yo creo que un error de varios líderes internacionales en salud pública es establecer porcentajes del Producto Interno Bruto que debe ser invertido en salud. Porque no se puede comparar el Producto Interno Bruto de Finlandia, que tiene $50.000 aproximadamente per cápita, con el Producto Interno Bruto que tiene el Paraguay, que es aproximadamente $3.800. El 10% de $50.000... El ingreso per cápita, dice usted. Exactamente, el PIB per cápita, el ingreso. El 10% es $5.000 y el 10% de $3.800 es de $3.800, $380. Es decir, si nosotros decimos, nosotros alcanzamos el 10% de inversión del Producto Interno Bruto en salud, entonces no sirve para comparar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comparar cuánto invierten los países similares a los nuestros en salud para poder establecer la cantidad de fondos que necesita el Estado invertir en salud. Por ejemplo, Argentina invierte aproximadamente $700, Uruguay invierte alrededor de $1.000 per cápita, Chile invierte alrededor de 700. No nos comparemos al primer mundo, en Estados Unidos son $12.000, etc. Entonces... ¿Y Paraguay, doctor? Paraguay está en $250 aproximadamente, es uno de los más bajos de la región. Entonces, eso explica por qué la gente tiene que recurrir al gasto de bolsillo. Claro. Pero entonces debemos invertir esa cantidad. El presupuesto actual del Ministerio de Salud está alrededor de $800 millones. Y eso necesitaría como mínimo duplicarse en términos para poder tener un salto hacia un mejor, digamos, una mejor gestión en salud. ¿Qué porcentaje representa actualmente? 6% aproximadamente del presupuesto. ¿Cómo tiene que ser un ministro de salud? Yo creo que el ministro de salud, en primer lugar, debe ser un patriota. En segundo lugar, debe tener una alta formación académica en salud pública, debe inspirar autoridad, respeto en la comunidad médica, en la comunidad, en el personal de salud. Debe tener una alta dosis de transparencia, el ministerio maneja mucho dinero, y debe rodearse de colaboradores eficientes. ¿Y qué si es posible, mejor que uno. ¿Qué hace con la política partidaria? ¿Qué debe hacer? Creo que él debe estar separado de la política partidaria. Porque la salud afecta a todos los paraguayos. O sea, no hay una conducta que pudiera decir este es de este partido y no debe... O sea, creo que eso es algo muy importante. Entonces, el respeto en general depende más de la persona que de la institución en ese caso. O sea, cuando es una persona de alta calidad técnica, es muy difícilmente pudiera ser avasallados por la furia política. Ahora, yo no me imagino a nadie, a ningún político ni a ningún presidente llamándole al doctor Arbo para decir que organice una reunión política de los funcionarios de salud, ¿verdad? Sí, sin duda. ¿O le llamaron a usted, doctor, alguna vez? No. A mí, yo debo decir que el presidente que yo tuve, el doctor Federico Franco, jamás me llamó a pedir un guaraní, jamás me llamó a pedir que una licitación sea direccionada a alguien. Todas las observaciones que lo hacen a él no ocurrió en salud, y puedo decir que ningún proveedor puede decir hoy al doctor Arbo le di tantos guaraníes. Pero no tengo. Muchos de ellos han seguido siendo pacientes. ¿Se imaginan que yo lo vea a un proveedor después de pedirle una coima? No hubiera tenido una capacidad ética de atenderle a esos pacientes. Pero yo quiero salir del deber ser porque
y ir al cómo políticamente la sociedad paraguaya puede blindar en el futuro al Ministerio de Salud Pública de los intereses subalternos partidarios que van a ocurrir siempre y que no siempre van a tener un ministro inmune a esas presiones. Y estoy hablando quizá a nivel parlamentario, quizá a nivel partidario, ¿qué se puede hacer en el futuro? Está por asumir un nuevo gobierno para blindar de ese tipo de influencias al Ministerio de Salud. La salud pública en diferentes países han tenido avances y retrocesos. En la mitad de los casos, los ministros de salud han sido los médicos de los presidentes o los amigos de los presidentes. Pero hay otra mitad que es la que tenemos que mirar, que la designación ha caído en la competencia de las personas. Y de hecho, hemos tenido en América Latina excelentes ministros de salud que han dejado huellas. Yo suelo referirme mucho al doctor Julio Frenk, que marcó una lucha importante contra el tabaco en México. Sabemos del doctor Jesús Kumate, que ha sido un pionero en la inmunización en América Latina, que han tenido huellas muy importantes en salud pública. Todos han sido extraordinarios salubristas. ¿Y en Paraguay? Y en Paraguay basta ver quiénes han sido los ministros de salud. ¿Y no se anima usted a elegir uno de ellos como el mejor en los últimos 30 años? Bueno, yo creo que la población es la que tiene que hacer ese juicio, Carlos. No, usted tiene mucho oficio, tiene mucha experiencia y genera mucho respeto. No, yo creo que la población, la ciudadanía tiene que interpretar quiénes se han comprometido con la salud pública, quienes se han comprometido y también quienes se han hecho del dolo un oficio. ¿Volvería a ser ministro, doctor? No. ¿No volvería a aceptar? No. ¿Por Doctor, qué? usted ganó... He hecho un compromiso familiar en este momento. Perdón, Andrés. Ganó recientemente, o sea, antes, pero le entregaron recientemente a su equipo el Premio Nacional de Ciencias, que se entregó junto con el Premio Nacional de Literatura. ¿Fue entre cuatro paredes también para Fue entre ellos? cuatro paredes, pero el doctor Arbo no asistió. ¿Por qué no asistió, doctor? Porque yo me consideré que no era ni un delincuente. No iba a ir a recibir un premio, digamos, es un esfuerzo intelectual, un esfuerzo académico importante de un grupo de colegas que trabajamos, que lo hemos trabajado hace mucho, pero prácticamente han considerado que la ciencia y la literatura lo han colocado a un nivel casi delincuencial, que hay que hacer las cosas al amparo de la noche y de la oscuridad. Doctor Arbo, usted hace poco tuvo también no usted, sino que usted alertó sobre la vacuna contra la varicela. Hoy es una voz autorizada con el tema de la epidemia del dengue. Uno dice Arbo y en el gobierno se ponen muy nerviosos, ¿verdad? Cuando usted mencionó que admiraba a un ministro mexicano por su lucha contra el tabaquismo, me vino a la memoria Antonio Barrios, que defendía, por poco no defendía el tabaco cuando se le planteaba que había que elevar los impuestos al tabaco. Antes que él, Julio César Velázquez. Y antes que él, Julio César Velázquez, también ambos del Partido Colorado, ¿verdad? Creo que es muy importante que las personas que estén en salud pública estén libres de intereses. Aquí hubo corresponsabilidades. La Organización Panamericana de la Salud mantuvo un silencio sepulcral frente a ese desatino. ¿Y por qué eso es importante? Porque no es posible que la Organización Mundial de la Salud defina no aceptar fondos de productos del tabaco y declarar que es uno de los principales enemigos de la salud pública, y aquí con una ligereza se sostenga que el tabaco no daña la salud. Entonces, creo que ese es un aspecto muy importante porque es un marcador de compromiso con la salud. O sea, creo que
el efecto que tiene el tabaco es transversal sobre todas las áreas, no solamente produce en la parte oncológica, produce la relación directa con el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer intestinal, la enfermedad pulmonar broncoobstructiva, el efecto sobre los niños, sobre los fumadores pasivos, de empeoramiento de las enfermedades respiratorias. Bueno, es un aspecto muy importante y se estima que de todo lo que se gasta en salud pública, el 12% va a paliar los efectos del tabaco. Entonces, eso está claramente demostrado. Entonces, son aspectos muy importantes que se tienen que tener en cuenta. Entonces, necesitamos por eso patriotas que tengan y que estén desprendidos de esas influencias. Usted nos anima a decir quién es o fue el mejor ministro de Salud. ¿Se anima a decir quién fue el peor? Bueno, es muy, digamos, la salud pública pasó por momentos muy, digamos, hay que tener en cuenta que durante la dictadura de Stroessner, la salud pública Paraguay era un rezago en todo. En el año 2002 ya habían pasado 13 años digamos, de la transición y Paraguay fue el último país en incluir la vacuna contra una bacteria que es la principal causa de meningitis en niños, de Haemophilus influenza. Entonces, esa es la visión que había de la salud. En el año, digamos, 2005 aparece la vacuna de rotavirus y recién se introduce en el Paraguay en el año 2009, 2010. Entonces, es un aspecto muy importante que la salud ha sido, ustedes saben que ha sido siempre una prenda de intercambio de favores a nivel político y eso no puede ser, no debe ser. El doctor Antonio Barrios, cuando lo entrevistamos acá, reconoció como parte de su decisión de gobierno e incluso se mostró orgulloso de eso, de haber centralizado la administración del Ministerio de Salud. Cuando la experiencia anterior de los gobiernos anteriores, incluso colorados de antes, era profundizar la descentralización y es la experiencia también de los gobiernos vecinos. ¿Qué debería hacer el próximo ministro de Salud que asuma dentro de unos meses? ¿Profundizar la centralización de recursos y de la administración o volver a la descentralización? No existe ningún manual de salud pública actual que apueste por la centralización. No existe. Esa es una experiencia negativa, fatídica, y el gobierno que asuma debe desandar y debe volver a descentralizar. La descentralización debe ser supervisada, ese es un aspecto muy importante, debe ser supervisada. Lamentablemente, los organismos que manejaban los presupuestos de las diferentes regiones sanitarias han tenido 5 años sin experiencia, tienen que volver a capacitarse y eso va a permitir un mejor funcionamiento del sistema. Sin ninguna duda, la descentralización no puede postergarse. Bueno, doctor Arbo, muchísimas gracias por venir. Sé que se levanta muy temprano, así que lo vamos a liberar ya al doctor Arbo. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, cómo no, doctor. Él, como yo, es un hijo y admirador de nuestra vieja Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Sabemos lo que ha sucedido, vimos las consecuencias parciales del UNA No Te Calles, los cambios que hubo. ¿Cómo la ve hoy, doctor Arbo? Mientras exista el sistema actual, no tiene ninguna chance de redimirse la universidad. ¿El sistema actual en qué sentido, doctor? El sistema perverso, el sistema donde solamente se aprecie, digamos, hay un desprecio en la meritocracia, hay un desprecio al conocimiento,
la universidad no es viable. De hecho, dentro de lo que sería el ranking de las universidades del mundo no figura ni en el contexto de las primeras 1000. Dentro de las universidades de Latinoamérica ya no figura dentro del ranking de las 100. Entonces, es un desafío muy importante. Pero yo creo que eso amerita más que eso, pero las condiciones actuales no son viables. Bueno, lo liberamos. Gracias, doctor. Muy gentil como siempre, muy atento. Bueno, es un placer haber estado en este programa y compartido con ustedes.